¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Shomrim La Boker y bienvenidos a la Parashá Beit Hanan. El día de hoy tendremos una clase que se va a llamar Sanar el dolor, y particularmente quiero dedicar esta clase para la Refuah Shleimá de Ilana Masha Bat Pesel, que viva y que viva bien. Bienvenidos todos. Después de 3 semanas duras, después de 3 semanas conocidas como las semanas de Bein HaMetzarim, en las que se experimenta ruptura, fragmentación, quiebre y dolor, tenemos un fin. Es interesante entender el proceso que se vive durante este tiempo, donde hay mucho dolor, hay sufrimiento, hay fragmentación. Llega a su sumit, llega al máximo el día del 9 de Av, que es un día de mucho din, es un día con una luz muy difícil de contener, una luz que de pronto nos quiebra. Pero después de ese momento comienza una época, la llamamos una tkufá, de 9 semanas, donde básicamente lo que va a pasar es que vamos a salir adelante. Por lo tanto, la parashá de esta semana, que se llama Beit Hanan, que la palabra Beit Hanan significa que Moshe imploró a Dios poder entrar a la tierra de Israel, es interesante porque simultáneamente con la parashá, o con la lectura de la Torá, nosotros tenemos la lectura del Haftará, que es un pedazo de Tanaj que se lee siempre en Shabbat. Y normalmente es algo que tiene que ver con la energía que se está viviendo en esa semana. Por lo tanto, este Shabbat es conocido como Shabbat Nahamu. La palabra Nahamu viene de la palabra Nehama, que significa consuelo. Y básicamente de lo que trata este paraje del Tanaj de Sefer Yeshayahu, Isaías, es este concepto de encontrar consuelo después de una caída, después de una ruptura, después de una enfermedad, después de una pérdida. Y es muy importante poner atención en la transición que va a haber, porque tenemos que entender que la vida está completamente formada y está estructurada, definitivamente, por contrastes como son la oscuridad y la luz, el dolor y el alivio, el din y el gesed, la ruptura y la integración. Por lo tanto, creo que es muy interesante tener, después de una ruptura tan grande como la que tuvimos y que conmemoramos en cierta manera en el 9 de Av, tener lo que se llama una reestructuración y tener una nejamá, tener un consuelo después de algo que salió mal o algo que perdimos. En este caso, pues, como ustedes saben, el 9 de Av conmemora la pérdida del Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash no es nada más ese edificio, sino el Bet HaMikdash, esa estructura que permitía sentir cercanos al pueblo y traer en sí la bendición y la presencia de la Shejina, la presencia divina. Por lo tanto, este Shabbat es un Shabbat que se transiciona completamente la energía. Y es importante mencionar que el mes de Av en sí es un mes que tiene una energía retrógrada. Normalmente en los meses comunes, nosotros sabemos según el Sefer HaYetzirah que cada mes tiene una forma que escribe el nombre de Hashem. Y por ejemplo en Nisan, que es el primer mes del año, el nombre de 4 letras de Dios se escribe Yud-Kei, Vav-Kei. Lo que sucede en este quinto mes de Av, el mes de León, el mes de Leo, es que la energía entra distinta. Quiere decir, los primeros 15 días, usualmente, los días en los que va creciendo la luna, se consideran días buenos y después del día 15 se consideran días más rigurosos. Pero en el cambio, en el mes de Av, que es el mes que estamos actualmente pasando, la energía es retrógrada. Y esto significa que tenemos en primera instancia una energía negativa y de pronto entra una energía positiva sorprendente. Y el hecho es que estamos muy cerca del día 15 de Av, Tu B'Av,
que es el día del amor, que es el día de mayor alegría del pueblo de Israel. Hay una Gemara que dice que los días de más felicidad para el pueblo de Israel eran Yom Kippur y el día 15 de Av. Por lo tanto, ahorita estamos dejando la energía negativa, la energía dolorosa, la energía de destrucción, la energía de Din, y estamos virando hacia una energía positiva, una energía sanadora. Quiero hacer un énfasis muy particular en un principio que nosotros tenemos que entender, que es parte de esta vida. Según la Kabbalah, nosotros vivimos en un mundo que es el mundo de Shvirat HaKeilim. Quiere decir, el mundo en el que vivimos, en la dimensión que vivimos, que es Olam Asiá, que es Olam HaMalchut, la dimensión física, es el producto de un mundo que tuvo un quiebre, que tuvo una fragmentación. El concepto de Shvirat HaKeilim, que es conocido como la ruptura de las vasijas, es un concepto muy importante que trata la Kabbalah del Arid, para hablar de cómo se forma el mal y cómo el mal es un ingrediente importante dentro de nuestra vida. Quiere decir, a pesar de que el mal es percibido por los seres humanos y es percibido por las personas y es percibido en este mundo como algo obviamente negativo, doloroso, que nos lleva al sufrimiento, en el judaísmo creemos fielmente que Dios está por encima de todo lo que creó y por lo tanto la creación del mal es una parte integral de nuestra realidad. Y no podemos ver el mal como un caos que llega y que no tiene sentido, sino todo lo contrario. Desgraciadamente, y para nuestro entendimiento hay que entenderlo de esta manera, el mal es una creación divina, tiene un sentido y es bueno entender cuál es el propósito de estas cosas negativas. Por lo tanto, el Ari Akadosh enseña a través de un proceso muy complejo, que no es parte de esta clase, entender que nosotros vivimos en lo que se llama la parte de remota, la parte ultimada de la creación, en la creación que se llama la creación del Shvirat HaKeilim, la ruptura de las vasijas. Por lo tanto, eso es un tema muy importante porque vivimos en un mundo roto. Quiere decir, la realidad con la que nosotros vivimos en este mundo es que este mundo incluye que el propósito propio del ser humano, de Adán, y nosotros como Adán, una fracción de Adán, es hacer tikkunim, es hacer arreglos. Quiere decir, deseamos vivir en paz, deseamos vivir en tranquilidad, deseamos vivir en confort, pero la vida nos enseña una y otra vez que es difícil llevar al bien a muy bien si no pasamos desgraciadamente por el mal. Esto es un concepto que trabaja el rabino Rav Kook en un libro llamado Orot HaKodesh, que nos dice que el bien es como muy estable, pero Dios creó un mundo bien, Tov, pero el ser humano tiene que hacer con ese mundo Tov, con ese mundo bueno, lo tiene que llevar a ser muy bueno. Y para que pueda el bien trasladarse a muy bien, y para que el mundo que creó Dios, el mundo natural con el que Dios creó, pueda virar a un mundo súper bueno, desgraciadamente el ser humano se tiene que enfrentar a caídas, a disgustos, a problemas, de pronto pérdidas, a veces económicas, a veces pérdidas de personas, mal, a la enfermedad. Y por lo tanto, la misión que tenemos todos los seres humanos es hacer un tikkun. Por lo tanto, esta parashá va a ser la parashá, y este Shabbat en particular, tiene claves muy especiales de cómo sanar y de cómo hacer tikkun. La primera cosa que tengo que explicarles y que acabamos de decir es que en este Shabbat, se llama Shabbat Nahamu, porque es un Shabbat en el que se lee una porción del Tanaj, del Sefer Yeshayahu, que habla de la consolación. Ya hubo una quiebre, ya hubo un Shvirat HaKeilim. El Shvirat HaKeilim comienza
con la imposibilidad del pueblo de Israel de sostener su palabra, de aceptar la Torah. Quiere decir, comienzan los Bein Hametzarim, el 17 del mes de Tamuz comienza esta época complicada, y según el Zohar, según la Kabbalah, según muchos cabalistas, el problema de haber hecho el becerro de oro, o el problema de haber incurrido en esta situación que llevó a la ruptura de las primeras tablas, fue realmente que el pueblo de Israel, a pesar de haber salido de una manera milagrosa de la tierra de Egipto, ayudados por Dios, auxiliados en cada instante por Dios, alimentados por Dios, no tuvieron la capacidad y no tuvieron la fortaleza de sostener el pacto. Y por lo tanto, el Shvirat HaKeilim que tuvieron es que no tuvieron la capacidad de vivir con las primeras tablas. Esas primeras tablas hubieran sido prácticamente la Geulá total, hubieran sido la solución, porque estaban esas tablas, la ley y la información de las tablas estaba completamente metida, estaba embebida, y se hubiera quedado embebida en el alma de cada uno del pueblo de Israel. Cuando Moshe baja el 17 de Tamuz, después de 40 días de haber estado en Sinai, baja y encuentra al pueblo metidos en una idolatría espantosa con el Jeta Egel, con el becerro de oro. Y definitivamente lo que aquí entendemos, y lo que obviamente entendemos en el texto y entendió Dios y Moshe, es que el pueblo no estaba preparado para vivir la Geulá en ese momento. Por lo tanto, Moshe comienza un proceso de pedir por el pueblo de Israel, pedirle a Dios que perdone al pueblo de Israel, reestructurar ese Shvirat HaKeilim, reestructurar esa ruptura. Y de ahí se lanza 3 semanas hasta el día que los espías tenían que venir con su reporte, animar al pueblo de Israel a entrar a la tierra de Israel. Como definitivamente en 3 semanas una persona no tiene la capacidad de reestructurarse completamente, pues definitivamente después de 3 semanas, el reporte que trajeron las personas que fueron a ver la tierra fue un reporte negativo, fue un reporte lleno de lashon ra, de un lenguaje negativo. Se expresaron mal de la tierra de Israel de una manera descontextualizada. Y esto creó una huella importante histórica que reverbera históricamente, y que esto es el Shvirat HaKeilim de Tisha B'Av. Es interesante que en el Talmud nos dicen que en el día que se destruía el templo, y ese día que había la Jurvá, que había la destrucción y que creó una huella histórica que va a reverberar para todos los tiempos, en ese mismo momento se gestaba la luz del Mesías, se gestaba el nacimiento propio del Mesías. Y por lo tanto es sumamente interesante ver que en el peor día del año tiene el potencial de convertirse en el mejor día del año. Quiere decir, este momento de máxima oscuridad tiene la oportunidad de gestar la luz más fuerte. Y es por eso que es interesante que el 9 de Av, que es un día que se dice el día de la Nahash, el día de la serpiente, el día del mal, también es el día de Mesías. Y es interesante saber que la misma palabra Nahash y Mesías tienen la misma gematria. Significa que nosotros vivimos en una realidad donde impera la dualidad. Nosotros vemos y entendemos el mundo por contrastes. Nosotros vemos algo porque contrastamos la luz con la oscuridad. Nosotros podemos apreciar el bien porque tenemos el mal. Nosotros podemos apreciar la salud porque tenemos la enfermedad. Quiere decir, aunque la dualidad invade nuestras vidas, la realidad es que en las raíces espirituales no hay dualidad. El judaísmo es totalmente opuesto a un pensamiento de una dualidad en los mundos superiores. Y esta es una de las claves más importantes que tiene esta parashá. En esta parashá de Be'et Hanan, básicamente lo que nos cuenta la parashá es Moshe implorando a Dios con toda su energía y con toda su ser. Está pidiendo a Dios entrar a la tierra de Israel. Dice, Dios, por favor, permíteme entrar a la tierra de Israel. Y Dios no le permite. Entonces hay mucha gente que
oye este pasaje y le parece una crueldad por parte de Dios, que Moshe, que hizo todo esto, que se dio toda su vida, sacrificó toda su vida personal por dedicarse al pueblo, no tenga la oportunidad de entrar con el pueblo a la tierra de Israel. Pero la lectura correcta es, realmente el pueblo no estaba preparado para este momento. Hubiera sido otro Shvirat HaKeilim. ¿Por qué? Porque entrar Moshe a la tierra de Israel con un pueblo que no ha tenido el desarrollo correcto, que no se ha reestructurado, que no ha madurado, que no se ha realmente liberado de esa mentalidad de esclavitud con la que salió, hubiera sido poner un freno al desarrollo del pueblo de Israel. Por lo tanto, pese a que pide Moshe desesperadamente a Dios entrar, Dios le dice, no vas a poder entrar. Y es muy interesante porque la palabra Beit Hanan tiene la misma gematria de la palabra tefilá, que significa pedir. Quiere decir que cuando nosotros pedimos algo, no es nada más una frase que sacamos de nuestras bocas, sino pedir es implorar. Y hay veces Dios, no es que no nos oye, a veces Dios nos dice, no es el momento, o no es lo mejor para ti. Muchas veces decimos, es que yo pedí a Dios cosas y Dios no me lo concedió, Dios no me escuchó. Tenemos que entender que Dios siempre escucha, pero muchas veces su respuesta es no. Muchas veces la respuesta de Dios es, no te corresponde ahorita no es el momento. También esa es una respuesta y no tenemos que forzar y forcejar las cosas. Una de las claves más importantes y el contenido de los contenidos más importantes de esta parashá es que en esta parashá Moshe vuelve a decir los 10 mandamientos, que es muy interesante saber que no son idénticos los que hay en esta parashá que los que aparecen en parashá Yitro. Hay unas pequeñas diferencias. Definitivamente, sí, por favor. Definitivamente, esta es una clase que podríamos dar en otra ocasión, pero el hecho de que después de la destrucción nos hablan de los 10 mandamientos tiene un mensaje muy importante que ahorita hablaremos de él. Y quizás lo más importante de esta parashá, y por lo que nosotros estudiamos más esta parashá y nos llama la atención esta parashá de Beit Hanan, es porque en esta parashá aparece el Shema Israel. Este Shema Israel realmente considero que es la clave y el antídoto para salir del mal y de la fragmentación. El concepto de Shema Israel, podríamos decir que Shema Israel es 3 pedacitos de la Torá, 3 estrofas de la Torá, que están enumeradas y que básicamente el contenido principal de el Shema Israel es hablar de la unificación y del monoteísmo completo. Permítanme un segundito. Mil gracias. Mil gracias. Regresando, perdón. Cuando nosotros vemos esta parashá, definitivamente esta parashá tiene los antídotos a la destrucción, a la fragmentación, a la pérdida y al dolor. Y afirmo que la solución a todo esto que vemos como negativo y mal está en esta parashá en una clave increíble, que es la tefilá, que es la misma gematria de Beit Hanan, que significa pedir a Dios. Pedir a Dios es alinearse con Dios, calibrarse con Dios. Por otro lado son los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos, mucha gente piensa que los 10 mandamientos es como un destilado de la Torá, o es lo más importante de los preceptos de la Torá, pero esto no es verdad. Los 10 mandamientos no son 10 mitzvot, los 10 mandamientos son 10 categorías que incluyen a toda la Torá. Y esto es un tema muy importante porque significa, hay un libro que explica cómo cada uno de estos mandamientos a su vez se divide en muchos otros mandamientos. De tal manera
que si nosotros contamos las letras de los Aseret Adibrot, de los 10 mandamientos, tenemos la gematria de 620, que es la misma gematria que Keter, corona. Y por lo tanto, lo que significa es que 6 más 1 más 3, que es igual a 10, es lo mismo que 613 mitzvot, son las 10 mandamientos. Cuando nosotros oímos los 10 mandamientos, no estamos oyendo un poquito de la Torah o un destilado de la Torah, estamos oyendo toda la Torah. Estamos analizando, estamos entendiendo toda la Torah en todas sus mitzvot contenidas en estas 10 categorías. Por lo tanto, el primer antídoto es el rezo, es la tefilá, es implorar, es conectar con Hashem, que es la fuente de toda la vida, que es la fuente de toda la sanación, que es la fuente de toda la unidad. La Torah es el medio porque realmente hay muchas formas de conectarse con Dios, pero hay una que Dios nos dio, hay una que el creador del mundo nos trajo y nos dijo, quieren conectarse, quieren vivir eternamente, quieren tener una sociedad correcta, tienen que tener un tikkun del mundo, quieren tener un tikkun personal. Este es el manual, aquí les doy el manual. Por lo tanto, la Torah no es un libro más de ley, o no es un libro más de preceptos, o no es un libro más de narrativa, sino la Torah es el instructivo para tener una vida de tikkun y una vida de sentido. Y por último, pero quizás lo más importante, es hablar del Shema Israel. Shema Israel, estábamos diciendo que es estas 3 estrofas que salen de la Torah y que todas ellas juntas hablan y declaran la unidad de Dios. Sumamente importante que los judíos consideran el Shema Israel la tefilá más importante o la declaración más importante que puede una persona tener, porque es el sistema mediante el cual la persona vence la dualidad en la que vivimos. Si bien es que vivimos en un mundo de dualidad, en un mundo de fragmentación, en un mundo donde el mal tiene un peso muy importante, Shema Israel es la conciencia total de que todo viene de Dios y que todo viene de una unidad perfecta. Por lo tanto, es sumamente interesante, empezamos hablando esta clase, de que estamos en el mes de Av. Y es muy clave hablar, porque en el Sefer HaYetzirah, el mes de Av, está relacionado con un sentido. Y cada mes, según el Sefer HaYetzirah, tenemos que hacer tikkun de un sentido. Y el sentido que se trata en el mes de Av, el sentido que se tiene que afinar en el mes de Av, es la Shmiá. La Shmiá es lo que oímos, el oído. Por lo tanto, quiero hablar de esto muy en particular. El 9 de Av se dio una herida y se dio un golpe catastrófico al pueblo de Israel. Y la raíz espiritual de este golpe catastrófico es que los meraglim, o la gente que fue a visitar la tierra de Israel, llegaron y hablaron mal de la tierra de Israel, hablaron lashon hara. Y el problema no es nada más que hablaron mal, el problema es que hubo gente que oyó que hablaron mal. Quiere decir, si yo hablo mal y no hay nadie, bueno, me hice daño a mí. Pero si yo hablo y yo tengo todo el poder del media para impartir una información que todo el mundo está esperando, y yo utilizo ese momento en televisión nacional para hablar mal y dar un reporte negativo, hago un crimen muy grande. Por lo tanto, el problema del 9 de Av, dicen los Jajamim, que se dio por la Shmiá, por oír la lashon hara, por creer esa lashon hara. Y eso hizo un crack, eso fue un shvirat hakeilim, eso hizo una ruptura de vasijas, de la cual aún no nos podemos recuperar. Porque hace 3.500 años llegaron los meraglim con este reporte y
el primer Betamigdash, el segundo Betamigdash, la expulsión de los judíos de España, la expulsión de los judíos de Inglaterra, la formación del campo de Treblinka, de exterminio, sucedieron ese día. Quiere decir, hubo una huella y hubo una herida muy, muy grande que desgraciadamente todavía no hemos podido sanar. Por lo tanto, si el mes es el mes de la Shmiá, el mes del oído, el mes de escuchar, el antídoto a escuchar mal es el Shema Israel. Es interesante que la máxima declaración de fe de todo Yehudí, las últimas palabras con las que un Yehudí, de un judío, se debe despedir de esta vida, es diciendo Shema Israel, porque lo que significa es que hay una rectificación de esa Shmiá. Es interesante, dice Rabbi Sachs, que por algún motivo el hebreo no tiene la palabra obedecer. La Torá no te dice, tienes que hacer esto. Hay una palabra similar a obedecer que se llama leitztayet, que es una palabra prestada que no es propia del hebreo. Entonces, la Torá no impone, tienes que hacer esto, sino utiliza la palabra lishmoa, escuchen. Porque a pesar de que nosotros creemos que la vista es nuestro sentido más objetivo, la vista es un sentido que te conecta con el exterior de las cosas. Yo vi esto, yo veo este panorama, yo veo estas nubes, yo veo esta pared, yo veo a Joel, pero yo estoy viendo y parece que es lo más importante, pero nada más estoy viendo por afuera. Y en cambio, escuchar es internalizar. Cuando nosotros decimos Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, es decir, siéntelo adentro de ti, a pesar de que veas un mundo fragmentado, a pesar de que ves un mundo con dolor, a pesar de que ves un mundo con mal, Dios es uno, Dios es bueno, y esa es la única verdad. Por lo tanto, es sumamente interesante esta parashá, y es sumamente gratificante saber que después de la ruptura viene la reparación. Después de ese Shvirat HaKeilim, después de esa fragmentación, viene la solución. Y la solución a la fragmentación es la unificación. Es por eso que la energía del mes de Av, el día 15, entra el día famoso llamado Tu B'Av, el día del amor, el día más feliz del pueblo de Israel. ¿Por qué es el día más feliz del pueblo de Israel? Porque es el día que se festeja el amor. Y nosotros tenemos que entender que a diferencia de la fragmentación, la ruptura, el mal, el ocultamiento, está lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? La unificación. Y lo que nos unifica es el amor. Y lo que nos hace a todos uno y lo que nos hace reestructurar nuestra vasija y poder sanar nuestras heridas y nuestros dolores es sentirnos amados y sentirnos en unidad con Hashem. De esta manera comienza un periodo maravilloso de 9 semanas de rectificación. Tenemos ahora el lado positivo del mes de Av, tenemos el Tikkun de la Shmiá y tenemos todo el mes de Lul, que es el mes de Lul, es el mes de Virgo, que es el mes de Ani Ledodili, que es el mes del amor, es el mes del encuentro, es el mes en el que se dice que el rey sale al campo para encontrarse con sus súbditos. Es el mes en el que empezamos a hacer una reparación interna de nuestra vasija rota y estructurarla para volver un año más a tener la energía del mes de Tishrei. Así que es importante saber que en esta vida, a pesar de que queremos evitar el dolor, la caída y la fragmentación, no podemos hacer la guerra porque es parte de la creación natural de esta realidad, que el mal está ahí, pero no está ahí para destruirnos, sino está ahí para que nosotros crezcamos, hagamos tikkunim, arreglemos, construyamos y nos unifiquemos. Es por esto que este Shabbat es interesante, además de estudiar la parashá Beit Hanan, que tiene toda esta información que compartí con ustedes, tengamos la oportunidad
de leer las palabras de Yeshayahu de Shabbat Nahamú y saber que después de la tempestad viene la calma. Después de una ruptura viene una reconciliación. Después de una enfermedad viene la salud. Así que bueno, me despido de ustedes. Soy la doctora Annette Pierre. No sin antes mandar una bendición para todos ustedes y para todo el público que nos escuche en Shomrim Laboker. Decirles que sus donativos son muy importantes para nosotros. Ustedes, junto con nosotros, estamos construyendo un mundo con más conciencia, un mundo con más integridad y un mundo con más amor. Agradecemos toda su colaboración y, como siempre, les dejo el correo de Debbie Medresh, quien es la persona que hace cartas astrales, cartas cabalísticas y consultas cabalísticas, que nos ayuda muchas veces en este mundo de tantas tinieblas y de tanta fragmentación a encontrar un poco de luz y un poco de sentido a nuestras vidas. Agradezco su presencia, como siempre agradezco la presencia de Joel, la presencia de Sholem, que está aquí ayudando en todo lo que puede siempre, y mandarles un cordial shalom, Shabbat Shalom Umeborach, y que todos encontremos Nehama, que todos encontremos consuelo a todas nuestras pérdidas, dolores y fragmentaciones. Con mucho cariño, nos vemos en la próxima transmisión. Gracias.